Bueno, en esta actividad se van a comprobar los distintos circuitos realizados en clase en el software OrCAD PSpice, empezando con el ejemplo 2.5. Aquí tenemos nuestro circuito armado. Entonces ahora vamos a compilar el circuito para que nos dé los valores que queremos visualizar. Aquí podemos ver que el voltaje que nos da en la resistencia de 2 ohms es de 8 voltios, y el voltaje que tenemos en la resistencia de 8 ohms, no, de 3 ohms, es de menos 12 voltios, por lo que pues podemos observar que sí concuerda con los cálculos que hicimos. Ahora, yendo al ejercicio, al problema 2.5, aquí tenemos de nuevo el circuito. Vamos a compilarlo para visualizar sus resultados. Ya aquí tenemos los voltajes mostrándose en la resistencia de la resistencia de 4 voltios, de 4 ohms. Tenemos 26.68 voltios, y en la resistencia de 2 ohms tenemos menos 13.32 amperes, voltios también. Aquí sí varía un poco, ya que es por los decimales que se utilizan al momento de hacer los cálculos, pero en sí se tienen los resultados correctos. Ahora, yendo al ejemplo 2.6, aquí tenemos el circuito ya listo, y lo vamos a compilar para obtener los resultados que deseamos visualizar. Ya teniendo nuestro display preparado, aquí tenemos que el voltaje que hay en la resistencia de 6 ohms es efectivamente de 48 voltios, como lo muestra en la simulación. Entonces pues vemos que nuestros cálculos fueron correctos. También nos pide buscar la intensidad que hay entre las ramas entre los elementos de 12 voltios y la resistencia. Es de menos 8 amperes. Aquí nos da 8 amperes, pero eso es porque PSpice trabaja en otra dirección diferente a la que nos pide en el cuaderno, pero en sí entonces se puede ver que el resultado es correcto. Ahora, yendo al problema 2.6 para visualizar sus resultados, aquí tenemos el circuito y lo compilamos. Ya teniendo lista nuestra tabla, aquí ya podemos visualizar los distintos voltajes. Podemos ver que el voltaje que hay en la resistencia de 10 ohms es de 20 voltios efectivamente, y el voltaje que hay en la resistencia de 5 ohms es efectivamente menos 10 voltios. Entonces pues podemos ver que sí concuerdan con nuestros cálculos hechos a mano. Ahora vamos al siguiente ejercicio, el ejemplo 2.7. Aquí tenemos el circuito y lo compilamos. Ya teniendo su display, podemos ver que efectivamente el voltaje que nos pide, que es la resistencia de 4 ohms, y es 24 voltios, pero también nos pide una intensidad. Entonces damos clic al botón de intensidad y podemos ver que sí tenemos la corriente de 6 amperes. Aquí sí es igual de primeras, porque la dirección en la que trabaja el software y la dirección que nos pide el cuaderno pues son las mismas. Ahora vamos con el siguiente ejercicio, que es el problema 2.7. Aquí tenemos el circuito y lo vamos a compilar. Ya teniendo listo el display, podemos ver que efectivamente el voltaje que se nos pide de la resistencia de 8 ohms es de 12 voltios, entonces sí concuerda con lo que calculamos. Ahora, para ver la intensidad hacemos lo mismo, nos da 6 amperes, que igual es lo mismo que calculamos, entonces sí es correcto. Igual que en el mismo caso, pues va de la misma dirección en el software que en nuestro cuaderno, entonces sí concuerda.
Ahora vamos con el siguiente ejercicio, que es el ejemplo 2.8. Aquí tenemos el circuito y vamos a compilarlo. Ya teniendo nuestro display podemos ver los distintos voltajes. En el voltaje de 8 ohms pues tenemos 24 voltios. En el voltaje de 3 ohms es de 6 voltios. En el voltaje de 6 ohms es igual de 6 voltios. Entonces pues sí concuerdan con nuestros cálculos. Ahora también nos pide las intensidades. Para eso pues nada más damos clic en el botón en la I. Y podemos ver de igual manera que las distintas intensidades concuerdan con lo que calculamos, igual porque las direcciones que nos pide el ejercicio a mano concuerda con las direcciones que utiliza el software, entonces por eso sale de primeras el resultado. Ahora vamos con el problema, con el último problema, que es el problema 2.8. Aquí tenemos el circuito y lo vamos a compilar para visualizar sus resultados. Ya teniendo el display, aquí podemos ver que pues el voltaje de la resistencia de 2 ohms es de 6 voltios, el de la resistencia de 8 ohms es de 4 voltios y el de la resistencia de 4 ohms es de 10 voltios. Entonces sí concuerda con los cálculos que hicimos a mano. Ahora para ver la intensidad podemos ver de igual manera que también concuerdan con los cálculos que hicimos a mano, igual por las mismas direcciones y todo, entonces sí concuerdan todos los cálculos. Entonces gracias.